Hola, bienvenidos, Dios te bendiga mucho. Hoy comenzamos un nuevo estudio de la palabra del Señor con el libro de Proverbios, donde vamos a hacer un estudio sistemático de este precioso libro, misterioso y que por mucho tiempo se ha ignorado, pero que tiene una sabiduría impresionante. Es una sabiduría impresionante porque no es la sabiduría de un hombre. Sí, está escrita por un hombre, pero toda esa sabiduría fue metida por Dios, fue introducida en el cerebro de un humano por Dios mismo. Así que es sabiduría celestial que viene a la mente de un humano, principalmente a Salomón, pero también estos proverbios están escritos en su mayoría por el rey Salomón, pero también por Ezequías, Agur y Lemuel. Este libro, que tiene 3000 años de antigüedad, nos desvela y nos habla, nos enseña, nos abre la sabiduría, que no es una sabiduría humana, sino una sabiduría celestial, la cual en ella, si aprendemos de este libro, podemos encontrar los tesoros de Dios. No es una sabiduría que a lo mejor podría esta sociedad de hoy entenderla como buena, no podría comprenderla. Sin embargo, a lo largo de los años se ha recordado a este rey, el rey Salomón, como el hombre más sabio de toda la tierra, en toda la historia, y hasta llegar hasta Hollywood, ¿verdad?, que han hecho películas de su sabiduría, de esas minas del rey Salomón, y que esas minas, esas riquezas que el rey Salomón obtuvo gracias a no pedir riquezas, a no pedir otra cosa, sino pedir sabiduría divina. Y al pedir esto, Dios le otorgó todo lo demás. Y por eso fue alguien enriquecido. Así que creo que aquí hay un libro impresionante para que nuestras vidas sean bendecidas y llenas de todos estos tesoros que vamos a estar encontrando en este estudio impresionante. Ya digo, siempre lo digo, no porque el que os lo esté diciendo sea alguien impresionante ni que tenga una revelación impresionante. Voy a decirte siempre lo mismo. Es más importante lo que leemos que lo que vamos a explicar. Lo que vamos a explicar va a ser muy bueno, por supuesto, pero siempre va a ser mejor lo que leemos que lo que hablamos. Porque la palabra de Dios es un tesoro y Proverbios es un tesoro escondido que, si hacemos caso a lo que significa Proverbios, que son dichos de sabiduría, para que aquellos que lo leen puedan cambiar, para aquellos que lo leen puedan tener un cambio en sus vidas y mejorar. Es necesario afrontar este libro, este estudio, con una mentalidad de cambio, con una mentalidad de decir, no lo sé todo y tú, Señor, sabes mucho más que yo, quiero aprender de tu sabiduría celestial y sobrenatural. Al aprender de ella, esto nos va a hacer cambiar. Es una sabiduría, como te estoy diciendo, no humana, sino de los cielos. No que los humanos a lo mejor van a comprender, entender todos, ¿verdad? Porque si yo ahora te dijese que hay un juicio donde se va a hablar, se va a hacer un dictamen sobre la custodia de un bebé, y yo te dijese que ese juez de repente se levanta con una espada en mano y dice, voy a partir el bebé por la mitad y mitad para cada uno. Tú dirías, bueno, tú estás loco, juez, esto no es normal, esto no es aceptable. En la sociedad de hoy esto es una locura. Pero sin embargo, la sabiduría de Dios, como dice la misma Biblia, que la palabra de Dios es como una espada cortante que tiene doble filo y que corta hasta lo más profundo de nuestro ser interno y desvela toda la verdad. Pues de la misma forma, este acto que, por supuesto, que Salomón no iba a partir por mitad a este bebé, desveló la verdad de quién era la madre, porque se sabía muy bien que una madre no iba a dejar morir a su hijo y prefirió dárselo a otra persona antes que matarlo, y ahí se descubrió. Entonces ahí actuó. Esto fue un ejemplo de la sabiduría que Dios le había otorgado a este rey Salomón, y por lo cual ha sido recordado, y que hay un montón de dichos y de historias acerca de este rey, que en estos juicios hubo muchas más historias de él que se podrían estar contando gracias a la sabiduría que Dios le dio. Muy bien, y este mismo libro en el capítulo 3, nos enseña en el capítulo 3 lo que nos va a ofrecer este libro. Este libro no es un libro por el cual dices, bueno, lo leo y es para salvación. No, la salvación, atentos porque esto es para todo el libro, la salvación solamente es a través de Jesucristo. Este libro nos va a hablar de sabiduría de Dios para enriquecernos, para bendecirnos, para que seamos mejores, para poder cambiar y alcanzar promesas
alcanzar tesoros que Dios tiene para nosotros y que a lo mejor no estamos recibiendo. Hay una historia de un hombre que dice que llegó al cielo y que Dios le estuvo mostrando el cielo y que en ese cielo había como unos compartimentos, había como una especie de armarios y le abrió uno. Y entonces dice que cuando abrió ese armario, esa puerta, dice que vio tesoros inimaginables, bendiciones tremendas, un montón de bendiciones preciosas. Y dijo, ¿por qué están aquí en este armario, en esta habitación, están estas bendiciones y no salen de aquí? ¿Por qué están aquí escondidas? Y el Señor dice que le respondió, estas bendiciones eran para ti, pero tú nunca las pediste. Así que Dios tiene tantos tesoros para nosotros, así que tenemos que abrir la puerta del conocimiento divino, porque nos va a enseñar conocimiento celestial, conocimiento para enriquecerte interiormente y también exteriormente. ¿Por qué no? Como Salomón, para que recibas bendición. En el capítulo 3 de Proverbios nos dice que la sabiduría que vamos a encontrar aquí, en el capítulo 3 de Proverbios, nos dice que nos va a dar esta enseñanza largura de días. Oye, mira, lo que gente famosa y multimillonaria están gastando fortunas enteras para alargar, aunque sea su vida unos añitos más, tú y yo lo podemos encontrar estudiando el libro de Proverbios, largura de días. También vamos a encontrar, dice aquí en el capítulo 3, paz. Y no vas a tener que gastarte dinero en ningún psicólogo ni en ningún consejero, solamente leyendo y estudiando esta palabra. Vas a encontrar la verdad. Muchas religiones están buscando la verdad y están en esa búsqueda de la verdad. Y bueno, y hay gente que ha sido muy religiosa y dice que continúan buscando la verdad. No la han hallado todavía. Está aquí la verdad, está aquí. Y también hallar la gracia de Dios. Muy bien, vamos a comenzar. Coge tu Biblia, Proverbios capítulo 1. Empezamos ya. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 1. Leemos el versículo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Muy bien, esta es la sabiduría que Dios otorgó principalmente, porque casi todos los dichos de proverbios son de rey Salomón, aunque también Ezequías, ahí también hay escritos de él, pero principalmente la gran mayoría son de Salomón, y este era un rey. Y según Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 12, ni antes ha habido, ni hay, ni habrá, dice la palabra de Dios, una sabiduría igual en ninguna otra persona. Eso dice la palabra, que nunca ha habido y que nunca, jamás, en toda la historia de la humanidad, va a haber alguien con tanta sabiduría como la que fue derramada por Dios en Salomón. Así que, imaginaos, yo creo que es bueno estudiar este libro. Muy bien, y luego lo que hemos leído es que dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Bueno, muchos proverbios, muchos dichos de este mundo, pues son dichos por gente sabia y que, vamos, la sabiduría popular es impresionante, ¿verdad? Que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Por supuesto, es un dicho buenísimo. Pero al final ese dicho, pues, es un dicho de un hombre. Este es un dicho de Dios y no dicho a cualquiera, sino dicho a un rey. ¿Verdad? Encontramos muchas historias, muchos libros de sabiduría, la sabiduría china, que tienen muchos puntos muy buenos, pero sin embargo esto es a un rey, alguien histórico, alguien que podemos conocer su historia y alguien que tuvo posibilidades de encontrar y de descubrir muchísimas más cosas que alguien que no tenga las capacidades de un rey y la economía de un rey, el tiempo de un rey, los servicios que puede tener un rey. Entonces, este hombre, este Salomón, fue experimentado en miles y miles de cosas. De hecho, el libro de Eclesiastés, ¿verdad? El libro de este pequeñito libro, nos dice que él había experimentado de todo en la vida. Todo lo que tú quieras y soñar y pensar de alcanzar en esta vida, Salomón lo obtuvo. Cualquier deseo que tú estés pensando, ahí en Eclesiastés nos dice que él lo consiguió todo, que lo buscó todo y concluye con todo eso que tú estás pensando, ¿vale? Imagínate, oye, yo para ser feliz, para sentirme bien, lo que me gustaría es tener una moto, por ejemplo, ¿verdad? Pues dice que Salomón lo tuvo todo. Y al final de todo dice que todas esas cosas que tú y yo estamos deseando, dice, son vanidad. Es decir, no son nada, no me llenó nada. Sin embargo, lo que sí que le llenó fue la presencia de Dios en su vida. Así que vamos a continuar.
Muy bien, entonces es a un rey, el rey este que encontró que todo era vanidad. Dice el versículo 2 hasta el 5, vamos a estar leyendo, ¿vale? Vamos a leer, porque esto es un apartado que tenemos que leer juntos. Dice que esta sabiduría, estos proverbios, son para entender sabiduría y doctrina, ¿vale? Para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Muy bien, hasta aquí. Bueno, aquí este pequeño pack, ¿vale? Este pequeño inicio, lo que nos habla aquí en este principio, para hallar esta sabiduría, aquí hay 4 paras. Para y para. Y tenemos que parar. Tenemos que parar y estudiar. Y parar y decir, bueno, tengo que entender qué es lo que está diciendo aquí para hallar esta sabiduría, ¿verdad? Entonces, aquí hay 4 paras. Tenemos que parar en estos sitios y decir, bueno, son 4 y dice, el primero de ellos es para entender. El segundo es para conocer. El tercero, para recibir. Y el cuarto, para dar. ¿Vale? Entonces, hemos visto 4 principios, 4 paras donde tenemos que analizarlos. Hoy en día, lo que hacemos siempre es, sin estudiar, sin preparar, sin hacer, sin pensar y sin cambiar nada de nosotros, queremos lo último, dar. Queremos dar y dar consejo a alguien cuando nosotros no hemos recibido consejo. Entonces, antes de poder dar y arreglar y bendecir a otros, necesitamos recibir. Y este es el tercer punto, ¿verdad? Este tercer para. Y lo que sí, que ya toda la humanidad, ¿verdad?, quiere, es recibir. Quieren recibir, queremos todos recibir. Yo quiero recibir sabiduría, yo quiero recibir aquello, quiero recibir esta sabiduría divina, pero sin estudiar, sin esforzarme mucho. Entonces, ese es el tercer punto. Pero tenemos que seguir hacia el principio, hacia el primer para. Entonces, el segundo para es para conocer. Y el primero es para entender. Entonces, lo primero que necesito para poder dar y para poder recibir, ¿verdad?, antes, y para poder conocer, aquí hay un proceso. Aquí hay un proceso desde el versículo 2 al versículo 4. Lo primero que tengo que hacer es entender. Bueno, ¿y por qué te he hecho esta explicación? A lo mejor un poquito extraña, ¿verdad? Pero vuelve a leerlo, estos 4 paras, para que me entiendas, ¿vale? Aquí nos está diciendo que vamos a hallar, en estos 4 versículos que he leído, vamos a hallar prudencia, juicio, sagacidad, inteligencia y cordura. Prudencia, juicio, sagacidad, inteligencia y cordura. Pero todo el inicio de todo esto, para que podamos dar a otros, para que podamos ser de bendición a ese que tienes tú ahí al lado, a tu prójimo, a quien tienes ahí, a tu familia, para poder recibir todo lo que tú estás anhelando, para poder conocer y decir, bueno, yo quiero conocer esta sabiduría. Lo primero que tengo que hacer es entender. Eso es lo primero que dice aquí en este versículo, para entender. Entender es lo mismo, es sinónimo de comprender. Entender, comprender. Comprender, la palabra comprender o entender, es dar espacio, es dar una comprensión. Es que, por ejemplo, los cielos comprenden la gloria de Dios, comprender, ¿vale? Dar espacio. Lo primero que tengo que entender es la sabiduría divina. Y ahora bien, tengo que entender sabiduría y doctrina divina. Eso que estamos ahí en el versículo 2. Para entender sabiduría y doctrina, lo primero que tengo que hacer es entenderla. Y después ya podré recibir, ya podré conocer más, ya podré dar a los demás, ya podré bendecir a otros, ya podré ser mucho más usado, podré tener más éxito, pero necesito primero entender, comprender, dar espacio. Es decir, que nuestra mente deje espacio a la sabiduría divina, a sus formas. A lo mejor nuestras formas no serían las de rey Salomón, de coger una espada y decir, voy a cortar el niño por la mitad. Es una forma tremenda, pero que esconden grandes secretos. Secretos que tú y yo no conocemos. Secretos que si lo decimos a cualquier persona que no entiende, que no comprende la palabra de Dios, dice que es locura. Pero esta sabiduría divina nos va a estar abriendo. Pero para eso necesitamos estar dispuestos a decir, bueno, puedo quitar un libro de mi mente para dejar espacio
a otro mensaje, a otra sabiduría, a otro conocimiento de Dios. Me explico, espero haberme explicado. Para que podamos recibir esta prudencia que nos va a dar salvación de muchas cosas, de muchos problemas, nos va a dar juicio cuando hay tanta locura, nos va a dar sagacidad. Ahí la palabra de Dios lo dice, que el pueblo a veces está falto de conocimiento, que los hijos del mundo son más sagaces que los hijos de la luz y necesitamos de esa sagacidad y esa inteligencia. Y también dice cordura. Hoy el mundo está perdiendo totalmente la cordura. Solamente tienes que encender el televisor para ver cómo es esto. Muy bien, entonces, ¿cómo tengo esta sabiduría? ¿Cómo puedo tener entonces esta sabiduría? Bueno, pues esta sabiduría tiene un principio. Apúntalo, ¿vale? Porque este va a ser además el versículo que vamos a estar aprendiendo. En cada lección aprenderemos un versículo, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo tener esta sabiduría que nos va a dar todos estos beneficios? En este mismo apartado de la palabra que hemos empezado a leer, aquí vamos a encontrarlo, el primer paso a la sabiduría, el primer principio, la puerta. ¿Qué puerta tenemos que abrir primeramente de todo este estudio que tenemos que hacer para poder hallar esta sabiduría divina? Ven conmigo unos versículos un poquito más abajo, estamos en el capítulo 1 de Proverbios, dice Proverbios 7, y ahí vamos a hallar cuál es el principio, cuál es la puerta, cuál es lo primero que tenemos que hacer. El versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que tengo que entender que el primer camino que tengo que obtener, que tengo que pasar por esa puerta se llama temor del Señor. Algo que desgraciadamente, pero que es bíblico, la gente iría perdiendo a lo largo de los años. Y se está perdiendo todo ese temor a Dios. Pero el temor a Dios, que la gente está cada vez teniendo mucho menos temor a Dios, hablamos de respetar a Dios, cada vez hay más gente más fría, que no busca a Dios, que no se acuerda de Dios, que tienen a Dios como si fuese un Papá Noel, ¿verdad? Alguien gordo, risueño, que lo tienes para pedirle regalos, para pedirle cosas. No como un Dios al que hay que temer, que hay que respetar, que nos ama, pero que tenemos que temerle. Temor. El temor de Dios. ¿El temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Bueno, mejor que yo lo tiene que explicar la misma palabra, ¿qué es el temor de Dios? Yo podría estar aquí divagando y hablando, pero ya te he dicho que lo que leo es más importante que lo que digo. Así que vamos a la palabra de Dios a entender, a descubrir este principio de sabiduría, esta sabiduría de los cielos. Acompáñame a Proverbios 8. Aquí en Proverbios 8, cógete un rotulador fluorescente y ve subrayando la Biblia. Es un buen ejercicio que vayas subrayando porque esos versículos van a llamar tu atención. Coge un fluorescente y subraya. Proverbios 8:13. Ahí vamos a encontrar qué es el temor al Señor. Muy bien. Y así dice, ¿lo habéis encontrado? El temor del Señor, punto número 1. El temor del Señor es aborrecer el mal. Lo primero, eso es lo que significa temor del Señor. Aborrecer el mal. Aborrecerlo no es solamente que digas, bueno, yo no quiero hacerlo, pero me gusta. O sea, hay gente que intenta por todos los medios, sobre todo las religiones, ¿verdad? Intentan ser alguien bueno y cambiar, y eso es muy loable y está muy bien. Pero sin embargo, lo que Dios está diciendo es que cuando nacemos de nuevo, esa nueva criatura, al tener temor de Dios, aborrece el mal. Es decir, que hay gente que intenta dejar el alcohol, la borrachera, por ejemplo, pero le sigue gustando, no ha llegado a aborrecer estar alcohólico y borracho. Hay otros que son las drogas, hay otros que es ser infiel a su esposa. Intentan hacerlo porque dicen, no quiero destrozar mi matrimonio, pero no lo alcanzo, no puedo, me sigue gustando hacer lo que estoy haciendo. Para eso es necesario conocer al Señor. Cuando conoces a Cristo, cuando tienes un encuentro con Dios, cuando tienes una revelación de Dios, que Dios se revela a ti y eres una nueva criatura, vas a aborrecer el mal.
Vas a decir, caigo, es verdad que caí, pero no me gusta estar en este estado de caída. Muy bien, entonces lo primero es aborrecer el mal, que las cosas de este mundo pecaminosas, el pecado, nos dé aborrecimiento estar en esa situación. No que estoy diciendo que nadie caiga, sino que cuando caemos no nos gusta estar en ese estado de caída. No nos sentimos bien, no es algo que queremos para nuestra vida y que lo aborrecemos. ¿Vale? Entonces ese es el primer punto, aborrecer el mal. Lo segundo que dice aquí este versículo es aborrecer también la soberbia y la arrogancia. Muy bien, este punto es muy importante porque este libro nos está diciendo desde el primer momento que hemos estado estudiando que esta sabiduría es para poder cambiar nuestra mente, nuestras actitudes. Entonces, una persona soberbia y arrogante es esa persona que dice, oye, a mí no me tienes que explicar nada. A mí no me tienes que enseñar nada nuevo. Disculpa, yo creo que lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Entonces, a mí no me hace falta cambiar. Es una persona soberbia, arrogante, que cree que ya lo sabe todo, que no hace falta hacer nada en su vida porque es la última Coca-Cola del desierto. Entonces, necesitamos, para tener este temor, ese temor que el temor del Señor es decir, Señor, soy humilde, me humillo ante ti, me humillo y reconozco que no estoy como tengo que estar, tengo que mejorar, puedo mejorar contigo, no lo sé todo, tú me puedes enseñar sabiduría, entonces tú me vas a enseñar, tú me vas a hacer aprender, tú me vas a hacer cambiar. Entonces, para cambiar, para poder ser transformados, lo primero que necesitamos es reconocer, en el caso del pecado, reconocer el pecado. En el caso de falta de sabiduría, pedir sabiduría porque reconozco que me falta sabiduría. Solamente el enfermo necesita un médico. Entonces, necesito reconocer mi enfermedad y no ser una persona arrogante que dice, bueno, a mí no me puedes enseñar nada. Y yo creo que, como dice este mundo, que cuando hablamos dicen, bueno, yo no robo, yo no mato y yo creo que voy para el cielo. Y ellos con esa mentalidad, desgraciadamente hay mucha gente que va a ir a acabar al infierno, porque no somos salvos por no robar y no mentir, no somos salvos por obras, sino por fe en el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque todos en esta vida, el que no ha robado un céntimo, ha mentido una mentira de los que llaman a algunos religiosos la mentira piadosa, por ejemplo. Entonces todos en algún momento de nuestra vida hemos pecado y necesitamos que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Así que necesitamos ser humildes, no ser arrogantes, porque Dios aborrece esto, la arrogancia y la soberbia. También sigue diciendo aquí, hemos dicho aborrecer el mal, ¿verdad? La soberbia y la arrogancia, y aborrecer también, aquí como está diciendo, ahora dice, el mal camino. El mal camino es un poquito más de lo mismo. O sea, una cosa es caer y otra cosa es andar. El mal camino tengo que aborrecerlo. Es decir, yo puedo hoy caer, pero no me mantengo en el camino, en ese camino de perversidad, en ese camino de lujuria, en ese camino de borrachera, en ese camino de mentira, en ese camino. Yo no me mantengo en ese camino, sino que puede que en algún momento haya caído, me haya equivocado, haya blasfemado, me haya tenido un pensamiento malo, me haya enfadado en algún momento y haya salido ese fuego, ¿no? que nos puede salir por el carácter. Pero no me mantengo ahí. Yo necesito decir, bueno, esto no tiene que ser una costumbre en mi vida. Yo no puedo ser sino que tengo que cambiar. Yo no puedo ser un borracho, ¿verdad? Y decir, bueno, Dios me perdona, yo continúo practicando el pecado, con pleitos, con iras, con contiendas, con mentiras, etcétera, con idolatrías. Eso es un mal camino, Una cosa es caer y otra cosa es andar en el mal camino. Entonces, eso no es tener temor de Dios. El que tiene temor de Dios, pues se aparta de ese camino y busca el camino de los caminos, el único camino que nos lleva al cielo. Jesucristo se aparta del mal camino y va a buen camino. Y lo último que dice, después del mal camino, es la boca perversa yo aborrezco. Bueno, yo personalmente he hablado mucho acerca de la boca perversa y es verdad, entonces necesitamos, aquí lo ha incluido en esta respuesta de qué es el temor al Señor. Lo último que dice es la boca perversa. Entonces, en nuestra boca, como estamos enseñando, en otras lecciones puedes verlo, en otras predicaciones, porque Dios me está hablando mucho acerca de eso, de que tenemos que cuidar nuestros labios, nuestra boca, tenemos que poner guarda y que nuestra boca hable bendición y no maldición, porque el Señor está aborreciéndola. Estos son principios en la puerta de hallar la sabiduría sobrenatural. Estos son principios de bendición. Yo quiero dejarte con esto
para que quieras volver a los principios divinos. Yo creo que se necesita volver a los principios divinos, volver a abrir el libro, volver a abrir la escritura, volver a ser gente del libro, ¿no? Como se nos llama en el Corán, se habla de nosotros diciendo, ellos son la gente del libro, y dice el Corán, y dice que hay que hacerle caso a los del libro, a nosotros, eso dice el Corán. Entonces, que se nos vuelva a llamar por la gente del libro. Hoy muchos no tienen ya el libro, hoy ya tienen ya móviles, o son gente que dice, yo soy muy moderno y no me hace falta Biblia, lo ponen en la pantalla. Seamos gente del libro, pero no solamente para estar enseñándolo, ¿verdad?, sino también para estar estudiándolo. Volver a la escritura, que volvamos a los principios bíblicos, que volvamos a estos principios de temor al Señor, los cuales, esto es un principio, el principio del camino de la sabiduría divina. Esto es impresionante. Entonces necesito comprender, entender lo que Dios aborrece, y tengo que saber qué es lo que Dios está aborreciendo para saber qué es lo perjudicial para mí, qué es lo malo para mí. Vuelvo a decírtelo, no es un libro que te esté hablando para que tú seas salvo. Somos salvos por Jesús. Es un libro para entender cómo piensa Dios. Para saber la mente de Dios. Al comprender la mente de Dios, al actuar y vivir por la palabra de Dios, vamos a obtener beneficios, largura de días, paz, verdad, seguridad. Vamos a hallar todas estas cosas, ¿vale? La salvación la tenemos en Cristo. Ahora bien, ¿quieres tesoros de Dios? Yo quiero tesoros de Dios. Yo quiero recibir todo esto que Salomón recibió. Así que tengo que volver por lo que yo estoy aprendiendo aquí, en este versículo de Proverbios 8, 13, que el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Así que tengo que volver a la Escritura. Mira, hay unos datos impresionantes, porque tengo varios datos, pero voy a dar poquitos por el tiempo, ¿vale? Para que no alargarme mucho. Pero una encuesta del Instituto Barna y del Instituto Alan Guttmacher, ¿vale?, que son institutos que se dedican a hacer encuestas a las iglesias, a gente creyente, a gente que asiste, no a gente que de vez en cuando ha ido a la iglesia. Pero hay unos porcentajes escandalosos. Te voy a leer, solamente tengo aquí 10 o 15 apuntados, voy a leer muy poquitos, ¿vale? El 49% de los encuestados cristianos, que se profesan cristianos, practicantes, ¿vale? Este instituto dice que el 49, la mitad de los encuestados, ellos decían que tenían relaciones sexuales con su pareja antes del matrimonio. El 33%, esto es un dato escalofriante dentro de la iglesia del Señor, ¿vale? De los que se dicen ser iglesia. El 33% dicen que no hay nada malo en abortar. El 53% de los hombres cristianos, de muchos hombres cristianos, dice que ven pornografía. Otros tantos están robando, no les importa el haber robado, el haber engañado, el que cuando han podido descargarse ilícitamente algo de internet, que eso es fraude, eso es robar, el 77% de ellos. Y te dejo con este dato solo, ¿vale? El 93% de los encuestados, el 93%, casi el 100%, dicen que no pasa nada por de vez en cuando decir una mentira. Todos estos datos, que no te los voy a estar diciendo, creo que me hacen que tenemos que volver a aprender la palabra de Dios, y que tenemos que dejar que su palabra sea introducida en nuestra mente, en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que Él pondrá la ley en nuestros corazones. Hace falta que su ley, la ley de vida, la ley de sus mandamientos, nos siga trabajando. Entonces, yo desde pequeñitos a los niños, a mis hijos, les he hecho aprenderse los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no son los 10 mandamientos de un hombre, sino los mandamientos que están en los cielos, que Dios ha creado, los cuales hablan del gobierno de Dios, del reino de Dios. Su reino, su gobierno, es así, esos son los mandamientos. Cada país tiene unos estatutos, ese país, cada nación tiene una constitución. Dios tiene su constitución y solo 10 mandamientos. Y la palabra de Dios dice que cuando se celebre el juicio final, serán todos los muertos juzgados por los mandamientos, en base a los mandamientos. Dicen los teólogos judíos, los rabí judíos,
que los mandamientos están escritos en los cielos, que los mandamientos están en toda la creación de Dios. De tal manera que cuando desobedecemos mandamientos son como un espejo que hay en el universo, y que cuando ofendemos uno de los mandamientos es un espejo que nos devuelve la mirada. El que roba será robado. El que miente, le mentirán y le engañarán. Lo que se siembra, se cosecha. Así que, vuelvo a decírtelo para que te quede claro, no estamos hablando de salvación. Somos salvos gracias a Jesucristo, por su sangre, ¿vale? Esto es para poder obtener la sabiduría que nos enriquece. Entonces, te decía lo de mis hijos, que para que esa ley se le quede escrita, para que sepa el corazón de Dios, para que conozcan cuál es la ley de Dios. Entonces yo quiero, y voy a mostrártelo aquí, te puedes hacer un separador, ¿verdad? Puedes comprarlo en internet. Yo a la iglesia que pastoreo en Sagunto voy a dejarles allí unos cuantos para que ellos se los lleven, estos separadores, con los 10 mandamientos, para que puedas aprenderlos, para que puedas ver cuál es el gobierno celestial, cuáles son los mandamientos de Dios, y esos mandamientos, la observancia de estos mandamientos, como dice Juan, capítulo 12, versículo 50. Su mandamiento es vida eterna, su mandamiento es vida eterna. El obedecer los mandamientos es bendición para nosotros, para nosotros y para nuestros hijos. Muy bien, solamente para acabar, ¿vale? Volvemos a Proverbio capítulo 1. Acompáñame solamente a Proverbio capítulo 1. Hemos leído el 7, pero hemos dejado el 5, el 6, ¿verdad? Hemos dejado el 5 y el 6. Solamente quiero cerrar con eso. Oirá el sabio y aumentará el saber. Oirá el sabio. Solamente los sabios oyen. El necio, el soberbio, no quieren escuchar. Entonces, el que escucha es porque es sabio. Así que seremos sabios si escuchamos para poder cambiar. El sabio lo es porque no cree que ya lo sabe todo. Por eso es sabio. Quiero dejarte también con unas frases de sabiduría. Mira, Immanuel Kant, que fue un filósofo, dijo: el sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. El sabio puede cambiar de opinión, el necio no cambia nunca de opinión. Y Confucio, que fue un sabio oriental que llegó a la corte imperial de allí de Asia, y en ese tiempo pues creció muchísimo gracias a la sabiduría de este Confucio. Ya te he dicho que hay algunos dichos que están bien, otros no tanto, pero este está bien, por ejemplo. Hay muchos muy buenos. Él dijo: el sabio sabe que ignora. Me encanta. El sabio sabe que ignora. Así que el sabio oye, y al oír aumenta el saber. ¿Quieres saber más? Necesitamos prestar oídos a la palabra de Dios. El entendido adquirirá consejo. ¿Para qué? Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Muy bien, pues hasta aquí dice la palabra de Dios en Proverbios 22:3. Nos está diciendo que el avisado, el prudente, ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Así que seamos sabios, escuchemos. Para esto mismo que te acabo de leer ahora mismo, dice que el avisado, el prudente, ve el mal y se agacha. Es de sabios decir: no lo sé todo, así que ¿por dónde viene? ¿Por dónde viene el golpe? ¿Por dónde viene el problema? Solamente los prudentes, los sabios, ven el mal, se agachan, pero el necio recibe el golpe. Este libro te va a ayudar, este estudio de la palabra te va a ayudar a esto, a que podamos recibir esta sabiduría que nos va a bendecir en todos nuestros días. Muy bien, pues te dejo con esta sabiduría, esta enseñanza de Dios. Hasta la próxima lección, donde continuaremos sistemáticamente sobre cada versículo. Que Dios te bendiga mucho y hasta dentro de muy poco.